Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando empanadas de jamón y queso. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. 300 gramos de jamón, 200 gramos de queso mozzarella, un huevo y la masa para las empanadas que ya tengo preparada, y también le voy a estar dejando un enlace para la preparación de la masa que estaré utilizando el día de hoy en esta receta. Voy a estar midiendo la masita para las empanadas y cada empanada va a estar pesando 2 onzas. Me han salido 13 de 2 onzas y una pequeñita de 1 onza. Si ustedes desean hacerlas un poquito más grande, también es opción de ustedes. Mientras comienzo a estirar las masitas, tengo aquí en el plato, las voy a estar tapando con un pedacito de papel plástico para que no se vayan a resecar. En un platito he puesto un poquito de harina, la voy a regar así en la tabla y comenzamos a estirarla. Vean, les quiero enseñar, no nos tiene que quedar muy gruesa, de este tamaño así, y vean, no se nos ha rajado para nada por las 2 cucharadas de vino que le pusimos. Les va a quedar bien linda la masita. Ahora voy a comenzar a agregar el jamón y el quesito. Ya una vez tenemos la empanada con el rellenito, lo que voy a hacer es batir un poquito el huevo. Con una brochita voy a estar sellando las orillitas de la empanada. Un poquito nada más de huevo le vamos a estar poniendo así en las orillas. Ahora comenzamos a cerrarla. La llevamos toda esta parte así hacia arriba, hacia adelante, y con los dedos la vamos a comenzar como a empujar así. Y ahora agarramos los finales y comenzamos a doblarla hacia arriba para que nos quede bien cerradita. La estiramos un poquito, lo ponemos así y lo vamos haciendo bien despacio hasta que llegamos al otro final. Y no tenga miedo a estirar la masita porque no se le va a romper. Una vez terminada la empanadita, vean, ahora le vamos a estar poniendo un poquito de la mezcla del huevo encima, porque la vamos a estar cocinando en el horno y esto le va a dar un color doradito bien lindo. Aquí tengo una bandeja que le he puesto un pedazo de papel para hornear, para que por si se le sale un poquito el queso, digamos, a una de las empanaditas, no nos va a costar lavarla después y no se nos va a pegar también. Bueno, ahora sigo haciendo las demás empanaditas. El jamón sería la cantidad que ustedes le quieran poner, igualmente el queso. Ya he terminado de hacer las empanadas, ahora las vamos a estar cocinando. Vean esta ricura. Aquí las tenemos, las he cocinado a 425 grados Fahrenheit por 17 minutos. Así es como nos han quedado las empanadas. Vean, vamos a estar partiendo una. Vean cómo está. Nos han quedado bien suavecitas y tiene bastante rellenito también adentro. Espero las puedan preparar y les guste esta receta y háganme saber en los comentarios qué les ha parecido. No olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal y activen la campanita para más videos nuevos. Cuídense mucho mis amigos, será hasta la próxima. Adiós.